Señor, señora, empieza con un contagio. Un contagio. Muchas veces es difícil prevenir el contagio. Cuando usted habla con las personas que se han contagiado y sabes en qué momento te contagiaste. No, que yo hacía esto, que yo hacía todo. Bueno, es cierto, hay muchos casos en los que es imposible determinar el momento del contagio. Pero en la mayor parte de los casos sí. El uso de la mascarilla bien puesta, y ahora vamos a hablar en un momento de esta nueva variante, el distanciamiento social, observar las reglas. Si usted entra a un lugar que está muy lleno de gente, mejor dice, me doy la vuelta y si entro y salgo con mi mascarilla bien ajustada. Tratar de no estar mucho tiempo, entrar y salir. Es lo que podemos hacer. Estamos en pandemia, estamos en época de pandemia. Esta es una situación sumamente especial en todo el planeta. Eso lo vamos a ver en un momento más. Gracias por su sintonía. Encantado de estar con ustedes en esta tarde de jueves. Y hoy día vamos a hablar de una de las disciplinas que más se ha usado y que ha venido para quedarse después de esta pandemia. Antes de la pandemia era vista como, sí, pero, oh, sí, pero. Ahora no. Ahora es, ¿cuándo? ¿Cuándo es mi cita? ¿A qué nos referimos? A la telemedicina, a las consultas que se pueden hacer a través de un celular, de una computadora, de una tableta, con algún proveedor de salud. O las consultas que se hacen los propios profesionales de la salud entre ellos para intercambiar opiniones. Telemedicina. Antes de la pandemia, como le digo, que el doctor la va a ver en la computadora. ¿Qué cosa? ¿En la computadora? ¿Cómo que me va a ver en la computadora? Yo quiero que me vea en persona. Y los propios médicos como que no nos animábamos mucho. Ahora todo es telemedicina por la pandemia. El doctor Walter Curioso, él está con nosotros. Él es miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la OMS y presidente del Comité de Tecnologías en Salud del Colegio Médico del Perú. Walter, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elmer, y un saludo a todos los seguidores de Espacio Vital en RPP. Muchísimas gracias, Walter, por estar con nosotros y con nuestros oyentes. La verdad que agradece muchísimo la presencia de todos los expertos que vienen a hablar con nosotros aquí, porque ustedes son los que ponen todo su conocimiento para ellos. Definamos primero los términos. Tenemos que tomar una pausa en un minuto, pero básicamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de telemedicina? Si la puedes categorizar en 2 o 3 cosas y ya cuando regresemos las desarrollamos. Claro, en términos sencillos, la telemedicina es la atención a salud a distancia entre un personal de salud y una persona o un paciente. Lo que busca la telemedicina es mejorar la salud a un paciente y le permite una mejor comunicación, una comunicación interactiva, inclusive en tiempo real entre el paciente, un médico o un profesional de la salud a distancia, ¿no? Definitivamente la telesalud, como bien mencionaste, llegó para quedarse y la idea es que beneficie tanto al sistema de salud como al paciente por sobre todo. Muy bien. Entonces, cuando regresemos, Walter, vamos a desarrollar este importante tema de la telemedicina, cuáles son las modalidades que existen, cómo es que nuestros oyentes pueden usarlas y en qué consiste esto. Muy bien. Walter, ¿alguna vez alguna novia te dijo que no le gustaba la ropa que usabas? No, afortunadamente. Es que he encontrado esta canción que es de lo más graciosa. Este muchacho dice que su novia le dice, no me gusta la ropa que usas, tienes que usar ropa fina cuando hable conmigo. Regresamos, Walter, gracias por esa sonrisa. Espacio Vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes y gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos conversando, si usted recién prende la radio, con el doctor Walter Curioso. Él es médico, él es miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la OMS y presidente del Comité de Tecnologías en Salud del Colegio Médico del Perú. Y estamos conversando sobre una disciplina, señora, que antes de la pandemia era como que mal vista, no mal vista en el sentido de que era un poco desdeñada, era como que no se aceptaba mucho. ¿Cómo un doctor te va a ver por teléfono, hija? Ay, pero sí, dice que hacen ahora telemedicina. Ay, ¿cómo va a ser? Bueno, ahora
todo es telemedicina. Y el doctor Walter Curioso ya nos definió que la telemedicina se define por la OMS como la prestación de servicios de salud en los que la distancia es un factor determinante y se hace por parte de profesionales de la salud a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, para la investigación, para la evaluación y para la formación continuada de profesionales sanitarios. Todo ello con el objetivo final de mejorar la salud de la población y de las comunidades. Walter, es una definición muy, muy amplia. Tiene, digamos, disciplinas la telemedicina, ¿verdad? Una es el intercambio de información entre un proveedor de la salud y su paciente, otra es el intercambio de comunicación entre profesionales de la salud, que entre ellos se ayudan haciendo consultas a distancia, y tiene otras dimensiones. La primera, vayamos a la primera. Cuéntanos un poco de las plataformas que existen o cómo está evolucionando esta disciplina en la cual el profesional de la salud se encuentra con su paciente a través de la telemedicina, de una tableta o de un teléfono. Sí, efectivamente. En realidad existen diversas plataformas tecnológicas y diversas tecnologías que se pueden utilizar. Una, y que de hecho es una de las más usadas, es el teléfono, ¿no? El teléfono es una tecnología muy antigua, pero que hoy en día no pierde valor. De hecho, ha sido la tecnología más usada, por lo menos aquí en el Perú y en muchos otros países, en el cual con una llamada telefónica un profesional o un personal de salud puede brindar asistencia a un paciente, ¿no? Existen ya tecnologías más avanzadas, utilizando ya teléfonos inteligentes, es decir, vía un aplicativo instalado en el dispositivo móvil, nos permite ya hacer más funciones, ¿no? Una videollamada o llegar a acceder a datos a través de la historia clínica electrónica del paciente, ¿no? Inclusive ya existen herramientas aún más sofisticadas en las cuales ya con herramientas de inteligencia artificial nos permite inclusive tener sugerencias de nuevos diagnósticos, sugerencias de nuevos tratamientos, ¿no? Estos son, digamos, el abanico de tecnologías, ¿no? Pero como bien mencionaste, existen también diferentes tipos de telemedicina. Una que es una de las modalidades más usadas es la teleconsulta, ¿no? Que es la consulta a distancia que se realiza entre el profesional de salud y el paciente o el usuario, para diferentes espectros, es decir, para la prevención, para la promoción, para el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación o inclusive dentro de los cuidados paliativos, ¿no? También nos puede ayudar para comunicarnos entre médicos y médicos o entre profesionales de salud y profesionales de salud, que se denomina la teleinterconsulta. Tenemos también la teleorientación y el telemonitoreo, que se han usado también muchísimo en esta pandemia por el COVID-19. Claro que sí. Muy bien. Entonces, enfocándonos en las consultas médicas a través de los medios electrónicos, ¿cuáles son las ventajas que tiene este tipo de servicio a través del teléfono, de la tableta, de la computadora, entre el profesional de la salud y su paciente? ¿Qué ventajas tiene ese tipo de comunicación? Bueno, el primero es que los pacientes van a permanecer en sus casas, ¿no? Es decir, vamos a evitar el desplazamiento que normalmente uno hacía a los establecimientos de salud, ¿no? Hoy en día no solamente los establecimientos están colapsados, sino que también hay falta de recursos humanos, ¿no? Entonces, a través de plataformas tecnológicas nos permite una mejor gestión de los recursos humanos y de los servicios que se puedan brindar. Entonces, primero, brinda un mayor acceso al paciente o al usuario, ¿no? Desde casa o desde la locación que se encuentre. Se evitan también que se desplacen a los establecimientos de salud. Tercero, uno puede ahora acceder rápidamente a cuidados especializados. Antes demoraba muchísimos días, inclusive semanas, meses para un especialista, ¿no? Hoy en día, a través de las plataformas tecnológicas, podemos tener acceso a este especialista que se puede encontrar en realidad en cualquier parte del Perú o inclusive en el mundo, ¿no? También con ello se disminuyen listas de espera
o el tiempo para solicitar una cita médica, ¿no? Otra ventaja importante es mayor seguridad al paciente, ¿no? Reduce un poco también la molestia que puede suponer el desplazamiento al establecimiento de salud o al tiempo de espera, ¿no? Entonces, con esto permitimos mayor y mejor comunicación y segundo, coordinación con el personal de salud. Y que esto puede aumentar la satisfacción del paciente o del usuario de los servicios de salud. Exacto. Yo creo que la palabra ahí es el acceso. Ha facilitado enormemente el acceso de cientos de miles de personas. Antes había que ir al hospital, sacar la cita, etcétera. Y ya esta es una pregunta en tu bola mágica de cristal, mi querido Walter. Las encuestas que se hacen en la generación X, en los millennials, los muchachitos, los jovencitos, casi 70% de ellos dice, yo no quiero ir a ver a un doctor, yo no quiero ir al consultorio, a mí que el doctor me atienda en mi teléfono. Siendo así, ¿tú crees que en el futuro las consultas cara a cara van a ser una rareza y todo va a ser telemedicina? En realidad, si bien es cierto, tecnológicamente es posible, pero en realidad las herramientas tecnológicas son un complemento, ¿no? No se va a reemplazar completamente con las tecnologías una visita al doctor. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Es decir, antes, mediante la entrevista o la consulta, el acto médico cara a cara, podíamos tener aproximaciones a un mayor examen físico, etcétera. Sin embargo, también durante el acto virtual, es decir, durante las teleconsultas, también podemos realizar evaluaciones, no que no se pueda realizar evaluaciones, sí se puede realizar evaluaciones, e inclusive cada vez más los aparatos sofisticados como los celulares permiten ahora enviar mediante los relojes inteligentes, mediante diferentes sensores que se pueden conectar al cuerpo, se permite transmitir datos en tiempo real. Entonces, vamos a tener mayor información definitivamente, pero no vamos a llegar a reemplazar al médico, ¿no? Es un complemento. Entonces, la idea es cómo balanceamos lo presencial con lo virtual. En ese sentido, vamos a ver cómo viene el futuro, pero todas las encuestas de los jóvenes dicen que no quieren ver a los doctores. Walter, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos te voy a dejar esta pregunta. Nos has hablado ya de las ventajas, prácticamente el acceso, la principal ventaja, etcétera. Vamos a hablar de las desventajas. ¿Cuáles son las principales desventajas de unas consultas médicas de telemedicina? Regresamos, no se vayan. Pero estamos en su espacio vital. Estamos acompañándonos en estas tardes de pandemia. El doctor Walter Curioso Vilches, él es miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud y presidente del Comité de Tecnologías en Salud del Colegio Médico del Perú, y nos está hablando de la telemedicina. Ya nos dio todas las ventajas de las consultas que se hacen a través del teléfono celular, de la tableta, de la computadora. Y nos ha dicho que hay varias ventajas. La principal, el acceso. Acceso a médicos generales, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, especialistas, todo rápido, mucho más rápido que antes. Pero le dejé la pregunta de ¿qué desventajas tiene? Walter, ¿qué no se puede hacer con esta tecnología? Muy bien, existen varias limitaciones y desventajas de la telesalud, ¿no? La primera limitación es la tecnológica o la de infraestructura, ¿no? Como dato curioso, yo quisiera compartir contigo y con los oyentes que en realidad de todos los establecimientos de salud públicos del MINSA y de gobiernos regionales, que son un poco más de 8.300, existen solamente 1.372 establecimientos que tienen las características mínimas para brindar servicios de telesalud, es decir, cuentan con infraestructura física, con tecnología mínima, con conectividad, equipamientos, procesos y recursos humanos capacitados. Esto da 16.4%, ¿no? Ese dato es importante porque justamente ahí tenemos un gran desafío. Necesitamos que más establecimientos de salud estén conectados para que puedan brindar más servicios a la población, ¿no? Eso es muy bajo, Walter, eso es muy bajo. Es solo 16% de los establecimientos. ¿Qué tipo de establecimientos? ¿Estás hablando del nivel 1 de las postas médicas o estás hablando de hospitales? ¿Qué tipo de establecimiento?
Estamos hablando de todos los establecimientos de los diferentes niveles que constituyen Wow, la Red Nacional de Telesalud. Existe qué una red nacional barbaridad. de telesalud que conecta a todos los establecimientos. Y otro dato curioso es que en la ley del presupuesto de este año, del 2021, en el artículo 33, el Ministerio de Economía ya aprobó un monto de 150 millones de soles para el fortalecimiento justamente no solo de la telesalud, de la historia clínica electrónica y de la receta electrónica a nivel nacional. Ujú. Como sabemos, esto es fundamental, que el decreto supremo que apruebe el correspondiente debe ser publicado hasta el 31 de marzo. Así que es importante que el Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía y Finanzas puedan coordinar muy rápidamente para que podamos tener acceso a este presupuesto y que finalmente las regiones y todo el Perú se beneficie con este Claro. fortalecimiento de servicios. Quedan 2 meses y medio para ese plazo, no vaya a ser que no lo hagan y el dinero regrese al famoso fondo del Estado. Exacto. Wow, 16. Ahora, ¿qué es lo mínimo? ¿Cuáles son los elementos mínimos que se necesitarían para tener un servicio de telemedicina en un servicio de salud? Uno sería una línea telefónica, porque se puede usar la línea telefónica, no es necesario el internet, aunque es... ¿Qué cosa se necesita? A ver, lo básico, Lo básico, necesitamos conectividad conectividad. mínima, ¿no? Es decir, garantizar el Internet para los establecimientos de salud, porque si no, hoy en día de nada sirve si es que otra vez los formatos que se necesiten van a tener que ser gestionados a mano, en papel, etcétera. Segundo, necesitamos equipamiento óptimo mínimo, ¿no? También ya sea una laptop o una computadora, ¿no? Aunque también muchos médicos y profesionales utilizan sus dispositivos celulares, sus dispositivos inteligentes. Necesitan también optimizar procesos, guías de atención, ¿no? No es lo mismo la atención de un protocolo de un paciente cara a cara que atenderlo a distancia. Mencionamos que hay ventajas o desventajas, ¿no? Si requiere un examen físico o requiere un examen médico de apoyo para sustentar el acto médico, bueno, ahí va a haber una limitación con la telemedicina, ¿no? Entonces, por el lado del paciente, si el paciente tampoco cuenta con internet o tampoco cuenta con telefonía, ¿no? También va a haber ahí una limitación, ¿no? Exactamente. Muy O bien. también la conectividad también sufre fallas, es decir, si existen factores técnicos que generan cortes o interrupciones en el sistema informático, no se va a poder brindar el servicio de telemedicina. Y hay otro factor importante, cuando hablamos de atención a distancia, ¿no? Y esto a diferencia de una consulta presencial, en la consulta a distancia existe mayor probabilidad de que pueda haber una persona que lo acompañe, o mejor dicho, sería ideal que se cuente con un familiar o alguna persona que pueda acompañar no solamente durante la teleconsulta, sino que esta persona acompañante pueda asistirlo a la persona para realizar, si es que requiere una evaluación complementaria, permitirle que camine, por ejemplo, para ver la evolución de la marcha, etcétera. Ujú. Muy bien, entonces ya tenemos que terminar, Walter. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Obviamente, ciertos diagnósticos, ciertas emergencias no se pueden atender, aunque el médico, como tú dices, o la enfermera se va a dar cuenta mirándolo al paciente en la imagen. Señor, cuelgue conmigo y vaya a la emergencia. Uno puede hacer ese tipo de recomendaciones. Walter, entonces, para terminar, dame un consejo básico para nuestros oyentes en términos de si tienen que usar telemedicina, qué principio básico tienen que tener en cuenta. Bueno, el principio básico es una buena coordinación con el establecimiento de salud. Necesitan saber qué seguro tienen y para eso pueden utilizar ya sea el aplicativo web de Su Salud o hay un aplicativo en el celular, Su Salud Contigo, donde pueden ver el seguro que tienen y según eso pueden gestionar la cita con el CIS, con su seguro privado de salud, etcétera. Pueden ver también los establecimientos de salud. Y otra característica que quería mencionar es que cuando hablamos de telesalud, también hay un punto importante que es la teleeducación. Hoy más que nunca Claro. necesitamos potenciar la teleeducación porque no tenemos camas UCIs
nuestros recursos humanos están saturados o están muchos de ellos enfermando o complicándose por el COVID, así que hoy día urge una telecapacitación intensiva para que nuestros médicos intensivistas que se encuentran principalmente en Lima, en la capital, brinden capacitación a las regiones. ¿A quiénes necesitamos capacitar en regiones? Necesitamos capacitar a médicos internistas, a médicos emergenciólogos, a médicos anestesiólogos, ¿no? De tal manera que podamos fortalecer las capacidades del equipo que brinda atención a pacientes COVID en el Perú. Exacto. Eso es fundamental. Y para el público también, ¿no? Quizás tener un video que ellos puedan descargar a demanda en el cual se les enseñe cómo manejar la enfermedad en la casa. Un video cortito de 2-3 minutitos, bien detallado. Eso podría usarse también. Es una forma de educación, de teleeducación. Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias, doctor Huerta, y encantado de estar acompañando a todos los que nos siguen a través de este espacio vital en RPP. Muchísimas gracias. El doctor Walter Curioso estuvo con nosotros, experto en telemedicina. Ya sabe, señora, esto ha venido a quedarse, o sea que hay que ir escuchando, hay que ir explorando. No se sorprenda si a usted le ofrecen una cita de telemedicina en vez de una visita en persona. Tiene sus ventajas también, así es que esto ha venido a quedarse. Cuando regresemos vamos a desarrollar noticias que se han producido el día de hoy con relación al coronavirus. No se vayan.